Hola, soy Julia. Estaré revisando el formulario del censo con usted para ayudarlo a completarlo. Hemos traducido la información en español en nuestro sitio web. Visita census.abs.gov.au/Spanish. Antes de comenzar, me gustaría compartir información clave sobre el censo. Cada 5 años, la Oficina de Estadísticas de Australia cuenta a cada persona y cada casa en Australia. Eso se llama el censo. Formula preguntas sobre temas como su edad, país de nacimiento, religión, descendencia, los idiomas que se hablan en la casa, su trabajo y educación. Este año el censo es el martes 10 de agosto. Los datos del censo se utilizan para ayudar a planificar los servicios para nuestras familias y comunidades, desde la atención médica y la educación hasta el transporte y la infraestructura. El censo es obligatorio. Debe incluir a todas las personas que estén en su casa el 10 de agosto de 2021. Esto incluye familia y amigos que estén visitando, visitantes internacionales y bebés. La información personal que usted proporciona en el censo está protegida por ley. No se comparte con otras agencias gubernamentales ni con ninguna otra persona. A usted no se le puede identificar por medio de la información que usted comparte en el censo sobre usted o su familia. Si necesita ayuda y desea hablar con alguien en español, llame al Servicio de Traducción e Interpretación, TIS National, al 1-31450. Es posible que esté viendo esa sesión mientras está en un confinamiento por COVID-19. Si ese es el caso, lo mejor es mantenerse a salvo. Hemos grabado esa sesión de formulario en línea para ayudarlo a completar su formulario desde casa. Estas sesiones explicarán cada pregunta en español, por qué hacemos esa pregunta y cómo puede responderla. Por favor, recuerde que el censo debe completarse en inglés. Hay 65 preguntas en el censo y por eso hay mucha información en ese video. Por favor, recuerde que puede hacer una pausa en cualquier momento para responder la pregunta, hablar con alguien en su casa o tomar un descanso. Antes de comenzar, asegúrese de tener su formulario listo para comenzar a completarse. Por ahora, usted habrá recibido instrucciones en el correo. Esto será una carta para que complete en línea o un formulario en papel. Si está completando en línea, necesita su carta de instrucciones del censo con un número de censo y una contraseña temporaria. Usa un dispositivo separado, teléfono, tableta o portátil, del que estás viendo este video. Por favor, visite census.abs.gov.au y ingrese su número de censo y contraseña temporaria. Sí le pedirá que cree una nueva contraseña. Siga los pasos y luego seleccione Start Census. Si está completando el formulario en papel, asegúrese de tener su formulario en papel con usted y un bolígrafo negro o azul. Al marcar las casillas, utilice una línea horizontal, no un check. Por favor, utilice letras mayúsculas y deje solo una letra por casilla. Deje una casilla en blanco si necesita poner un espacio. Recuerde, usted necesita escribir sus respuestas en inglés. Si cometes un error, está bien. Puedes dibujar una línea diagonal a través de la casilla y pasar a la siguiente casilla vacía. Si tiene un formulario en papel, pero desea completarlo en línea, su número de censo y contraseña temporaria están en la parte superior derecha del formulario en papel. Por favor, siga los pasos que expliqué para iniciar en su formulario de censo. Si desea solicitar un formulario en papel, por favor, llame al centro de contacto al
1-800-512-441. Si nadie estará en casa la noche del censo, martes 10 de agosto de 2021, por favor, llama al centro de contacto al 1-800-512-441. Puede pausar ese video ahora para asegurarse de que estás listo para completar el censo. Recuerde, necesita su carta de instrucciones del censo y un dispositivo separado o un formulario del censo en papel y un bolígrafo negro o azul. La vivienda. Pregunta 1, 2 y 3 en el formulario de papel. Las viviendas a menudo se llaman hogares o casas. Pregunta 1. ¿Cuál es la dirección de esta vivienda? Complete tantos detalles de la dirección como pueda para la vivienda en la que se hospeda en la noche del censo. Esto incluye al número del departamento, piso o unidad, se procede, número de la calle, suburbio, estado, territorio, código postal y nombre del edificio o propiedad se corresponde. Habrá más preguntas sobre su dirección más adelante. Pregunta 2. ¿Quién pasó la noche del martes 10 de agosto de 2021 en esta vivienda? Pregunta 3. En total, ¿cuántas personas pasaron la noche del martes 10 de agosto de 2021 en esta vivienda? Esto es preguntar sobre quién está viviendo en la vivienda, así como las personas que visitan la vivienda, por lo que todos se cuenten en el lugar correcto y no se pierda a nadie. Usted debe incluir a cualquier persona que durmió en esta vivienda en la noche del censo. Esto incluye tú mismo, su esposa o esposo, miembros adultos de la familia, incluidos los hijos adultos, padres, hermanos, hermanas y otros miembros de la familia, bebés, niños y adolescentes, compañeros de casa, compañeros de piso o internos no relacionados, y visitantes o amigos que pernoctan. También debe incluir a cualquier persona que normalmente vive en esa vivienda que regresó el miércoles 11 de agosto del 2021, sin ser incluida en un formulario en otro lugar. Por ejemplo, alguien que trabajó en el turno de noche. ¿Quién estuvo ausente en la noche del censo? Preguntas 4 y 5. Pregunta 4. ¿Quién estuvo ausente en la noche del martes 10 de agosto de 2021, pero suele vivir en esta vivienda? Pregunta 5. En total, ¿cuántas personas estuvieron ausentes en la noche del martes 10 de agosto del 2021? Debe incluir a cualquier persona que generalmente vive en el hogar, pero estuve ausente en la noche del censo. Por ejemplo, personas ausentes de vacaciones, incluidas las personas que están en el extranjero, personas ausentes por trabajo, en el hospital o ausentes por otra razón durante la noche o más tiempo. Personas que se alojan con parientes o amigos, estudiantes ausentes en el internado y los niños en arreglos de cuidado compartido que se quedan en otro lugar en la noche del censo. Habrá más preguntas sobre las personas que estuvieron ausentes en la noche del censo más tarde. Si nadie estaba ausente, seleccione No One Away. Información personal de las personas en ese hogar en la noche del censo, incluidos los visitantes. Preguntas 6 a 11. Por favor, recuerde quién registra como persona 1 y persona 2 en el formulario. La persona 1 debe ser un adulto que tenga una relación significativa con la mayoría de las personas en la vivienda. Por ejemplo, en una familia con padre e hijos, la persona 1 normalmente sería uno de los padres. La persona de 2 a 6, de 3 a 25 para el formulario en línea,
Puede ser cualquier otra persona en el hogar en la noche del censo, incluyendo esposo o esposa de la persona 1, miembros adultos de la familia, adolescentes, niños o bebés, compañeros de casa o visitantes. Si hay más de 6 personas en esa dirección, la forma más fácil de completar su censo es en línea. Puede solicitar un formulario en papel adicional en línea o llamando a nuestro servicio automatizado de solicitud de formularios en papel al 1-800-130-250. Deberá ingresar el número del censo en la parte frontal del formulario. Pregunta 6. Nombre de cada persona, incluyendo los visitantes que pasaron la noche del martes 10 de agosto en esta vivienda. Esto incluye el nombre, first or given name, de la persona y su apellido, surname or family name. Si hay un bebé en la casa al que aún no se le ha dado un nombre, ingrese baby para first or given name. Si alguien en su hogar está completando un formulario separado, no proporcione su nombre en el formulario principal. Si alguien en su hogar está completando un formulario separado, no proporcione su nombre en el formulario principal. Toda la información personal proporcionada en su formulario del censo a la vez no será compartida. Pregunta 7. ¿Es la persona del sexo masculino, femenino o no binario? Esta pregunta se hace para recopilar información sobre si una persona es hombre, mujer o sexo no binario. El non-binary sex es para personas que son exclusivamente hombres o mujeres. Disculpa. Disculpe. El non-binary sex es para personas que no son exclusivamente hombres o mujeres. Por ejemplo, las personas que son intersexuales. Pregunta 8. ¿Cuál es la fecha de nacimiento y la edad de la persona? La fecha de nacimiento es la fecha en que nació la persona. La edad es la edad de la persona en años en la noche del censo. Si la persona tiene menos de un año de edad y no sabe su fecha de nacimiento, ingrese 0 en el cuadro de edad. Si una persona no sabe su fecha de nacimiento o edad, responda con la mejor estimación de edad. Pregunta 9. ¿Cuál es la relación de la persona con la persona 1, persona 2? No se requiere respuesta para la persona 1. Si más de una respuesta es relevante, oh, sorry, I got lost here. Okay. Si más de una respuesta es relevante, seleccione la relación que más se aplica. Si la relación con la persona 1 o la persona 2 no aparecen las opciones de respuesta, utilice los cuadros de texto Please Specify para especificar. Pregunta 10. ¿Cuál es el estado civil actual de la persona? Seleccione la opción que mejor se adapte a la situación en la noche del censo. Casado se refiere a matrimonios registrados. Si una persona es un niño y por lo tanto no está casada, seleccione Never Married. Si la persona está divorciada o viuda y se ha vuelto a casar, seleccione Married. Si la persona está divorciada y se ha vuelto a casar, si la persona está divorciada y no se ha vuelto a casar, seleccione divorced. Incluso si la persona vive en una relación de hecho. Si la persona está en una relación de hecho y no ha estado en un matrimonio registrado, seleccione never married. Pregunta 11. ¿Es la persona de origen aboriginal o Torres Strait Islander?
Para las personas de origen aboriginal o Torres Strait Islander, seleccione las dos casillas Yes. ¿Dónde viven las personas? Pregunta 12. Pregunta 12. ¿Dónde suele vivir la persona? La gente se mueve mucho y hay muchas razones por las cuales alguien podría no estar en su casa durante el censo. Esta pregunta se refiere a dónde vives habitualmente. Si está completando el censo en su dirección habitual, marque same as in question 1 en el formulario en papel. Si está completando el censo en línea, la dirección que ingresó en la primera pregunta aparecerá como la primera opción. Si vive en otra dirección, marque Elsewhere in Australia y complete los detalles de la dirección. Para las personas que normalmente viven en otro país y que visiten Australia durante menos de un año, seleccione Other Country. ¿Dónde ha vivido antes las personas? Preguntas 13 y 14. Pregunta 13. ¿Dónde vivía la persona hace un año, a 10 de agosto de 2020? Pregunta 14. ¿Dónde vivía la persona habitualmente hace 5 años, al 10 de agosto de 2016? Preguntar dónde vivió la persona hace un año nos ayuda a entender cómo las personas se mueven entre lugares a corto plazo. Esto puede decirnos sobre los patrones de migración a corto plazo y qué impactos tienen en las comunidades. La información sobre dónde vivía alguien hace 5 años nos ayuda a entender cuántas personas han cambiado de ubicación desde el último censo. Esto es importante para ayudarnos a entender los movimientos de la población a lo largo del tiempo. Proporciona tantos detalles para la dirección como sea posible. Descendencia. Preguntas 15 a 23. Pregunta 15. ¿Es la persona un ciudadano australiano? Si la persona es un ciudadano australiano, seleccione Yes, Australian Citizen. De lo contrario, marque No. Si la persona tiene doble ciudadanía y una es australiano, seleccione Yes, Australian Citizen. Pregunta 16. ¿En qué país nació la persona? Las opciones incluidas en el formulario son Australia, Inglaterra, Nueva Zelanda, India, Filipinas, Vietnam y Italia. Si el país de nacimiento de la persona no aparece en la lista, introduzca el nombre del país en cuadro Other Please Specify. China no aparece como una opción, pero en el cuadro especifique que puede escribir China, Hong Kong, Macao o Taiwán. Pregunta 17. ¿En qué año llegó la persona por primera vez a Australia para vivir un año o más? Esta pregunta es si la persona nació fuera de Australia. Introduzca el año en que la persona llegó por primera vez a Australia, no el año de su llegada más reciente. País de nacimiento del padre y la madre. Pregunta 18. ¿En qué país nació el padre de la persona? Pregunta 19. ¿En qué país nació la madre de la persona? Para todos los países de nacimiento que no sean Australia, introduzca el nombre del país en el cuadro situado después de la opción Other Please Specify. Pregunta 20. ¿La persona utiliza un idioma que no sea el inglés en casa? Si la persona solo usa inglés en casa, seleccione No, English Only, incluso si puede hablar otro idioma. Las opciones incluidas en el formulario son mandarín, árabe, cantonés, vietnamita, italiano y griego. Para todos los demás idiomas, seleccione Yes, Other Language. Please specify y escriba en el idioma. Si se utiliza más de un idioma distinto del inglés, proporciona el idioma que se utiliza con más frecuencia. Si la persona vive sola, responda con
lenguaje que más comúnmente usa con los visitantes en su hogar? Pregunta 21. ¿Qué tan bien habla la persona inglés? Esta pregunta solo se hace para las personas que informaron que usan un idioma que no sea el inglés en casa. Las opciones incluidas en el formulario son muy bien, bien, no muy bien o nada. Deje esa pregunta en blanco para las personas que no pueden hablar. Esto incluye a los niños que son demasiado pequeños para hablar. Pregunta 22. ¿Cuál es la ascendencia de la persona? Proporcione hasta 2 ancestros solamente. Si se aplican más de 2 ancestros, proporcione los 2 ancestros con los que la persona se identifique más estrechamente. La ascendencia se refiere a los orígenes étnicos o culturales de la persona y puede considerarse como el trasfondo de tus padres, madres o abuelos y abuelas. Las opciones incluidas en el formulario son inglés, irlandés, escocés, chino, italiano, alemán, aboriginal, Torres Strait Islander, australiano. Para todos los demás ancestros, por favor, escribe en el espacio proporcionado. Pregunta 23. ¿Cuál es la religión de la persona? Responder a esa pregunta es opcional. Las opciones incluidas en el formulario son ninguna religión, católico, anglicano, Iglesia Unida, Islam, budismo, presbiteriano, hinduismo, ortodoxo griego, bautista. Para todas las demás religiones, seleccione la opción Other, please specify y introduzca los detalles en la casilla. Si la religión de una persona es una religión ortodoxa, como la ortodoxia macedonia, la ortodoxia serbia, la ortodoxa rusa, la ortodoxa copta o la ortodoxa armenia, proporcione el nombre completo de la religión en la casilla Other, please specify. Necesidad de asistencia. Esas preguntas se hacen acerca de la ayuda o asistencia que las personas podrían necesitar para hacer las cosas cotidianas y ser parte de la vida comunitaria. Pregunta 24. ¿La persona alguna vez necesita a alguien para ayudar con o estar con ellos para actividades de autocuidado? Por ejemplo, realizar actividades cotidianas como comer, ducharse, vestirse o ir al baño. Las personas que pueden cuidar de sí mismos en casa, pero necesitan ayuda con las compras de comida o otros trabajos, deben responder no a esa pregunta. Pregunta 25. ¿La persona alguna vez necesita a alguien que le ayude o esté con ellos para las actividades de movimiento corporal? Esta pregunta es sobre la ayuda adicional que una persona necesita para mover su cuerpo. Por ejemplo, levantarse de la cama, moverse en casa o lugares fuera de casa. Las ayudas a la movilidad y las modificaciones en el hogar no se consideran ayuda. Pregunta 26. ¿La persona alguna vez necesita a alguien que le ayude o esté con ellos para las actividades de comunicación? Esta pregunta es acerca de la ayuda que una persona necesita hablar con los demás o escuchar a los demás. Los audífonos y otros dispositivos de comunicación no se consideran ayuda proporcionada por una persona. ¿Por qué la persona necesita ayuda? Pregunta 27. ¿Cuáles son las razones de la necesidad de asistencia o supervisión que se muestran en las preguntas 24, 25 y 26? Esa pregunta cuestiona por qué alguien que respondió yes a las preguntas anteriores podría necesitar ayuda. Si tiene un formulario en papel y marcó no para las 3 preguntas anteriores, marque no need for assistance. Si una persona necesita ayuda con la comunicación debido a dificultades con el inglés y no necesita la misma ayuda si se estuviera comunicando en otro idioma, seleccione Difficult with English Language.
Si la persona necesita ayuda porque es un niño pequeño, marque old or young age. Condiciones de salud a largo plazo. Pregunta 28. Pregunta 28. Un médico o enfermera le ha dicho a la persona que tiene alguna de esas condiciones de salud a largo plazo. Una condición de salud a largo plazo es una condición que ha durado o se espera que dure 6 meses o más, incluir cualquier condición que desaparezca pero regrese de vez en cuando, cualquier condición que la persona necesite tomar píldoras o medicamentos para mantener bajo control y cualquier condición que esté en remisión. La persona debe seleccionar todas las condiciones que correspondan. Las opciones son asma, cáncer, incluyendo cáncer que está en remisión, demencia, incluyendo la de Alzheimer, diabetes, excluyendo la diabetes gestacional, enfermedad cardíaca, incluyendo ataque cardíaco o angina de pecho, nefropatía, afección pulmonar, incluyendo EPOC o efisema, afección de salud mental, incluyendo depresión o ansiedad, y derrame cerebral. Si las personas tienen otras condiciones de salud a largo plazo distintas de las que se enumeran en el formulario, seleccione Any Other Long-Term Health Condition. Si la persona no tiene condiciones de salud a largo plazo, es importante seleccionar No Long-Term Health Conditions. Educación y formación. Preguntas 29 a 30. Pregunta 29. La persona va a una escuela u otra institución educativa. Esta pregunta cuestiona si una persona va a la escuela o actualmente está estudiando para obtener un certificado o título. También pregunta si van a tiempo completo o a tiempo parcial. Solo incluye a las personas que actualmente van a la escuela o estudian en esa pregunta. Eso también incluye a los niños en jardín. El niño es considerado un estudiante de tiempo completo si va a los jardines por 15 horas o más en una semana. Si vas a la escuela o estudias por un pasatiempo o por diversión, debes seleccionar no. A tiempo completo, baja tiempo parcial, se debe responder en función de lo que la escuela, universidad o TAFE de la persona considera que es su curso. Se considera que todos los aprendices están matriculados en estudios a tiempo parcial. Si la persona está estudiando actualmente en casa debido a un confinamiento u otras restricciones por COVID, pero por lo general asiste a una escuela u otra institución educativa, seleccione una de las opciones yes. Pregunta 30. ¿A qué tipo de institución educativa asiste la persona? Solo incluye las personas que actualmente van a la escuela o estudian en esa pregunta. Para New South Wales, en ACT, niños en jardín deben llenarse en el formulario como el primary school. Other non-government incluye todas las demás escuelas independientes. Incluye las escuelas cristianas, excluidas las escuelas católicas. Si una persona está estudiando en línea o por correspondencia y no va en persona, seleccione el tipo de escuela o institución en la que está matriculada. Para los estudiantes que van a una escuela primaria y secundaria combinada, también llamada escuela K-12, seleccione el nivel de escolaridad basado en el nivel del año en el que se encuentran actualmente. Para una persona que actualmente estudia en casa debido a un confinamiento u otras restricciones por COVID, seleccione el tipo de instrucción educativa a la que la persona suele asistir o en que la que está matriculada. Pregunta 31. Solo continuar para personas de 15 años o más. El formulario en línea omitirá las siguientes preguntas para las personas menores de 15 años. Escuela o estudio terminado.
Preguntas 32 a 36. El siguiente conjunto de preguntas pregunta sobre la escolarización o estudio que una persona ya ha completado. Pregunta 32. ¿Cuál es el año más alto de la escuela primaria o secundaria que la persona ha completado? Esta pregunta se hace sobre el año más alto de la escuela que una persona ha terminado. Marque el año más alto que la persona ha terminado, no el año en que está estudiando actualmente. Si el año más alto de escolaridad que la persona terminó fue en la escuela primaria, seleccione Year 8 or below. Pregunta 33. ¿La persona ha completado alguna calificación educativa? Esa pregunta cuestiona si las personas han completado una formación reconocida o acreditada. Esto incluye certificados TAFE y títulos universitarios. Si la persona no ha hecho ningún estudio después de salir de la escuela primaria o secundaria, marque no. Si la persona está estudiando actualmente un programa de aprendizaje, certificado o título y aún no tiene uno, marque no, still studying for first qualification. Si la persona ha terminado de estudiar un certificado de hacer un aprendizaje para plomero, fontanero, peluquería, carpintería, ebanistería, etc., marque yes, trade certificate / apprenticeship. Incluir certificado, diploma o título en yes, other qualification. Pregunta 34. ¿Cuál es el nivel de la calificación más alta que la persona ha completado? Introduzca tantos detalles como sea posible sobre los certificados que una persona ha completado. Por ejemplo, escriba Certificate 2 en lugar de simplemente CERT. Los niveles de calificación enumerados de mayor a menor son doctorado, maestría, diploma de posgrado, certificado de posgrado, licenciatura con honores, licenciatura, grado de asociado, diploma avanzado, diploma de asociado, certificado avanzado, certificado 4 o post-trade, certificado 3 o trade, certificado 2, certificado 1. Pregunta 35. ¿Cuál es el principal campo de estudio para la calificación más alta de la persona completada? Algunos ejemplos son fontanería, la enseñanza primaria, la contabilidad, la peluquería o la hostelería. Pregunta 36. ¿La persona completó esa calificación antes de 1998? Nacidos. Pregunta 37. Pregunta 37. Por cada persona del sexo femenino, ¿cuántos bebés ha dado a luz la persona? Para esta pregunta, ingrese el número de hijos que cada mujer ha dado a luz. No incluye a ningún niño adoptado de crianza o hijastros o hijastras. Ingresos. Pregunta 38. Pregunta 38. ¿Cuál es el total de los ingresos que la persona suele recibir? El ingreso total que recibe una persona puede no ser la cantidad que termina en su cuenta bancaria. El ingreso total es la cantidad total que alguien recibe antes que se pague cualquier impuesto, deducciones de Centerlink o alquiler. Todos los ingresos deben contarse aquí. Este incluye el dinero que la persona gana de un trabajo, cualquier dinero que se pague el gobierno, cualquier dinero que ganen de un negocio que poseen, regalías y cualquier dinero que ganen de cualquier pasatiempo. Para las personas que actualmente viven bajo restricciones de confinamiento por COVID, por favor informe los ingresos totales que generalmente se reciben antes de que comenzara el confinamiento. Empleo y trabajo. Preguntas 39 a 52. Pregunta 39. La semana pasada, la persona tenía un trabajo de algún tipo. Por trabajo se entiende cualquier tipo de trabajo,
incluido el trabajo ocasional, temporal, a tiempo completo o a tiempo parcial, si ha sido de 1 hora o más. Si una persona no está trabajando debido al confinamiento u otras decisiones de COVID, pero trabajó en las 4 semanas anteriores al confinamiento actual, seleccione yes, but absent on holidays, on paid leave, on strike or temporary stood down. Si la persona en una área de confinamiento no trabajó en las 4 semanas anteriores al confinamiento actual, seleccione no, did not have a job. No incluya ningún trabajo voluntario no remunerado. Para las personas que no tenían trabajo, vaya a la pregunta 51. El formulario en línea omitirá automáticamente las preguntas que no se aplican. Para aquellos que seleccionaron yes, but absent on holidays, on paid leave, on strike or temporary shutdown, debido al confinamiento por COVID, piensen en el trabajo principal que tenían antes del confinamiento actual para las próximas 8 preguntas. Pregunta 40. En el trabajo principal realizado la semana pasada, ¿fue la persona trabajar para un empleador o trabajar en un negocio propio? Si la persona tuvo más de un trabajo la semana pasada, entonces trabajo principal se refiere al trabajo en que la persona generalmente trabaja más horas. Las personas deben seleccionar working in non-business si dirigen su propio negocio. Si la persona trabajaba en su propio negocio y también trabajaba para otro empleador, debe responder por el trabajo donde trabajó la mayoría de las horas. Las 2 preguntas siguientes son solo para las personas que respondieron working on business. Pregunta 41. ¿Era el negocio de la persona unincorporated o incorporated? La mayoría de las pequeñas empresas serán unincorporated. Pregunta 42. ¿El negocio de las personas emplea a alguien? Incluye a las personas empleadas en el negocio de la persona de forma continua, la noche del censo. Las opciones son, no hay empleados que no sean el propietario o propietarios, 1 a 19 empleados, 20 o más empleados. Pregunta 43. En el trabajo principal realizado la semana pasada, ¿cuál era la ocupación de la persona? Esa pregunta es ¿cuál es el título del trabajo de la persona? Solo responder por el trabajo principal de la persona, el trabajo donde trabaja la mayoría de las horas. Informe el título del trabajo con tanto detalle como sea posible. Algunos ejemplos de títulos de trabajo incluyen los o las empleadas domésticos, domésticas, los o las vendedoras o vendedores, los o las cocineros, cocineras, los o las camioneros, camioneras. Pregunta 44. ¿Cuáles son las principales tareas que la persona suele realizar en esa ocupación? Esta pregunta se refiere a lo que las personas hacen y el tipo de tareas que completan para su trabajo. Informe de las principales tareas que la persona suele hacer cada día con el mayor detalle posible. Pregunta 45. Para el trabajo principal realizado la semana pasada, ¿cuál era el nombre comercial del empleador? Esa pregunta se refiere al nombre de la empresa u organización donde trabajaba la persona. Donde trabaja la persona. Pregunta 46. ¿Qué es lo que mejor describe la industria o el negocio del empleador en el lugar donde trabaja la persona? Esta pregunta le está pidiendo a la persona que describa la industria, negocio o servicio que proporciona su empleador. Algunos ejemplos incluyen servicio de limpieza doméstica, servicios de comida para llevar, takeaway, y servicios de pintura. Pregunta 47. ¿Cuáles son los principales bienes producidos
o los principales servicios prestados por la empresa del empleador. Hacemos esa pregunta para averiguar sobre los bienes producidos o los servicios prestados por el empleador de la persona. Por ejemplo, si la persona trabaja como empleado o empleada doméstica o doméstica, entonces la organización para que trabaja provides house cleaning, proporciona limpieza de la casa. Pregunta 48. Para el trabajo principal realizado la semana pasada, ¿cuál fue la dirección del lugar de trabajo de la persona? Escriba la dirección donde trabaja la persona. Proporcione tanta información como sea posible. Por ejemplo, número de calle, suburbio o ciudad. Para las personas que estén trabajando desde casa temporalmente debido al confinamiento u otras decisiones por COVID, escriba la dirección del lugar de trabajo al que suele asistir. Pregunta 49. Pregunta 49. ¿Cómo llegó la persona al trabajo el día del censo? Martes 10 de agosto de 2021. Marque todas las formas en que la persona llegó a trabajar. Por ejemplo, si la persona condujo un automóvil hasta una parada de autobús, luego tomó un autobús para trabajar, marque las casillas car as a driver y bus. Pregunta 50. ¿Cuántas horas trabajó la persona en todos los trabajos? Todas las horas que la persona trabajó en todos los trabajos que tuvo en la semana anterior a la noche del censo, incluso si esas no son sus horas habituales. Y cualquier tiempo extra y tiempo trabajando desde casa para su trabajo o sus trabajos. No se incluye en el tiempo libre. No se incluye el tiempo libre en el trabajo, como la licencia por enfermedad o las vacaciones anuales. Si la persona no trabajó ninguna hora, incluso debido a estar en confinamiento u otras restricciones por COVID, ingrese 0. Pregunta 51. ¿La persona buscó activamente trabajo en algún momento de las últimas 4 semanas? Algunos ejemplos de búsqueda activa de trabajo incluyen postularse a un trabajo, ponerse en contacto con amigos o familiares sobre empleo, tener una entrevista de trabajo o registrarse o hablar con proveedores de empleo. Si la persona está buscando trabajo a tiempo completo y a tiempo parcial, seleccione Yes, look for full-time work. El trabajo a tiempo completo significa 35 horas o más por semana. Si las personas se registraron en Centrelink como Job Seeker para un pago de Job Seeker en las últimas 4 semanas, marque No, did not look for work. Pregunta 52. Si la persona hubiera encontrado un trabajo, ¿podría haber comenzado a trabajar la semana pasada? Esta pregunta es solo para las personas que marcaron Yes, look for full-time work o Yes, look for part-time work en la pregunta 51. Servicio de las Fuerzas de Defensa de Australia. Pregunta 53. Pregunta 53. ¿Alguna vez la persona ha servido en las Fuerzas de Defensa Australianas? Esta pregunta se refiere al número de personas que han servido en el Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina u otras partes de la Fuerza de Defensa Australiana. No incluye el servicio para las fuerzas no australianas. Trabajo no remunerado. Preguntas 54 a 57. Pregunta 54. En los últimos 12 meses pasó la persona algún tiempo haciendo trabajo voluntario no remunerado para una organización o grupo. Esto podría incluir ayuda dada sin paga a una organización benéfica, club deportivo o evento deportivo,
grupo de ir a la iglesia, hogar de ancianos, escuela o eventos escolares o servir en un comité. No incluir trabajo para una empresa familiar u otro empleo remunerado, trabajo realizado para obtener un pago del gobierno, trabajo realizado como parte de la finalización del estudio o trabajo realizado debido a una orden de servicio judicial o comunitario. Pregunta 55. En la última semana, la persona pasó tiempo haciendo trabajo doméstico no remunerado para su hogar. Esta pregunta es sobre las tareas cotidianas como cocinar y limpiar que las personas hacen por su hogar y por las que no se les paga. No incluye cualquier actividad doméstica que se realizó como parte de un trabajo remunerado y cualquier cuidado no remunerado para niños, padres ancianos y personas con enfermedades o discapacidades a largo plazo. Eso se preguntará a continuación. Pregunta 56. En las últimas 2 semanas, la persona pasó tiempo proporcionando cuidado, ayuda o asistencia no remunerados a miembros de la familia u otras personas debido a una discapacidad, una condición de salud a largo plazo o problemas relacionados con la vejez. Esta pregunta es sobre la ayuda no remunerada que la persona le da a alguien que está enfermo, tiene una discapacidad o necesita ayuda para cuidar de sí mismos. Incluye cualquier ayuda como baño, vestirse, moverse, apoyo emocional, limpieza, cocinar, jardinería, ser comprendido, entender a los demás, ayuda ocasional como llevar a alguien a citas o actividades sociales. Pregunta 57. En las últimas 2 semanas, la persona pasó tiempo cuidando a un niño sin pago. Este incluye ayudar a un niño con la educación en el hogar debido al confinamiento por COVID y otras decisiones. Solo incluye el cuidado de niños menores de 15 años de edad. Asegúrese de incluir el cuidado de los propios hijos de la persona. Información personal de las personas que están ausentes en la noche del censo. Pregunta 59, 58 y 59. Si está utilizando un formulario en línea, esas preguntas solo estarán disponibles una vez que todas las personas en la vivienda que están aquí la noche del censo hayan respondido las preguntas. En el formulario en línea, si respondió que no había nadie ausente en la noche del censo, omitirá las siguientes preguntas. Si está completando el formulario en papel y dijo al principio del formulario que había personas ausentes en la noche del censo, debe responder las siguientes preguntas sobre esas personas. Pregunta 58. ¿Hubo personas ausentes en la noche del martes 10 de agosto de 2021 que suelen vivir en esta vivienda? Esto se refiere a aquellas personas que normalmente viven en esa dirección, pero estaban ausentes en la noche del censo. Esta persona puede estar ausente porque está en el hospital, está quedando con familiares o amigos, está en una asignación de trabajo a corto plazo, está en vacaciones, es un niño ausente en el internado o es un niño en arreglos de cuidado compartido que se queda en otro lugar en la noche del censo. Los trabajadores por turnos, incluyendo enfermeras, camioneros, guardias, que pasan la noche del martes 10 de agosto de 2021 en el trabajo, pero regresaron a la casa, a esta vivienda, el miércoles 11 de agosto de 2021 deben contarse en esa dirección en lugar de como ausentes. Pregunta 59. Para cada persona ausente, complete las siguientes preguntas. Recuerde que cada persona ausente también tendrá que completar un formulario del censo para saber dónde estaba en Australia en la noche del censo. Para cada persona ausente, por favor, proporcione los siguientes detalles. Nombre de la persona,
Sexo, fecha de nacimiento y edad. Si la persona es de origen Aboriginal o Torres Strait Islander. Si la persona es un estudiante a tiempo completo, ¿cuál es la relación de la persona con la persona 1 barra persona 2? Vivienda, preguntas 60 a 64. Si está utilizando un formulario en línea, las preguntas sobre vivienda solo estarán disponibles una vez que todas las personas en la vivienda que están aquí en la noche del censo hayan respondido a las preguntas. Pregunta 60. ¿Cuántos vehículos automotores registrados que son propiedad o utilizados por los residentes de esa vivienda fueron parqueados en o cerca de esta vivienda en la noche del martes 10 de agosto de 2021? Los vehículos automotores incluyen vehículos de pasajeros, automóviles, servicios públicos, camiones ligeros y otros vehículos como autocaravanas y grúas motorizadas. Registrado o legal significa que un vehículo está registrado ante una autoridad gubernamental y puede ser conducido legalmente en la vía pública. No incluye tractores, barcos, vehículos pesados, motocicletas y scooters. Pregunta 61. ¿Cuántos dormitorios hay en esa vivienda? Incluir en el número de dormitorios o habitaciones que fueron diseñados como un dormitorio en el plan de la casa. Incluso se están utilizando para otro propósito, como una oficina. No incluye áreas como una habitación principal, comedor o terraza, incluso si las personas las usan para dormir. En esta vivienda, es esta vivienda propiedad absoluta, propiedad de una hipoteca, comprado bajo un esquema de capital compartido, alquilado, alquiler ocupado gratis, ocupado bajo un esquema de tenencia vitalicia o otro. Pregunta 63. ¿A quién se alquila esta vivienda? Las opciones son agente inmobiliario, autoridad de vivienda del gobierno, departamento de vivienda, proveedor de vivienda comunitaria, padre u otro parente que no esté en la vivienda, gerente de un parque residencial, incluyendo parques de caravanas, empleador, gobierno, empleador privado. Los proveedores de vivienda comunitaria son organizaciones sin fines de lucro como una organización benéfica o un grupo eclesiástico que proporciona viviendas de alquiler a personas de bajos ingresos. Las viviendas de alquiler de la Autoridad de Vivienda del Gobierno, Departamento de Vivienda, también pueden conocerse como viviendas públicas. Pregunta 64. ¿Cuánto pagan las personas por esa vivienda? Al total. La información se utiliza para tener una idea de cuánto pagan las personas por la vivienda en diferentes partes de Australia. Esto puede ayudarnos a entender cómo el costo del alquiler o una hipoteca afecta a todos los hogares y su capacidad para pagar otras cosas. Incluye el importe total, incluso si los costes se repartían entre diferentes personas. Si usted no sabe la cantidad exacta, por favor, proporcione su mejor estimación. Solo proporcione una cantidad para uno de los periodos del tiempo, por ejemplo, por semana o por quincena o por mes. No responda a esa pregunta si usted es completamente dueño, own outright, de su vivienda. Archivos nacionales, pregunta 65. Pregunta 65. ¿Está de acuerdo cada persona en que los archivos nacionales de Australia conserven su nombre, dirección y otra información en este formulario y luego se haga pública después de 99 años? Y responder a esta pregunta es opcional. Esta pregunta es si la persona está de acuerdo que su nombre, dirección y otra información recompilada se pone a disposición del público dentro de 99 años.
Consulte con cada persona en el hogar antes de responder a la pregunta. Si es no o se deja en blanco, los archivos nacionales no guardan la información. Si no se conoce la opinión de una persona, deje esa pregunta en blanco para esa persona. Para los niños, responda a esa pregunta solo si el acuerdo es dado específicamente por sus padres o tutores legales. De lo contrario, deje esa pregunta en blanco para esa persona. Los tutores legales también pueden responder en nombre de los adultos que legalmente no pueden tomar una decisión. Si no tienen el acuerdo del tutor, dejar esa pregunta en blanco. Cierre. Muchas gracias por acompañarme hoy. Realmente apreciamos que se tome el tiempo para completar su censo. Cada respuesta es importante. Si ha utilizado un formulario en papel, debe enviarlo por correo utilizando el sobre franqueado, Reply Paid. Los datos del censo se publicarán a partir de mediados del próximo año y se utilizarán para ayudar a planificar servicios y programas importantes para nuestras comunidades. Su participación ayuda a construir un futuro mejor para todos nosotros. Para obtener más informaciones, visite www.census.abs.gov.au. Gracias de nuevo y por favor manténganse salvo.